Este proceso autodestructivo del Estado, iniciado hace décadas, ha sido llevado a sus últimos extremos bajo el mandato del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, que sigue en la dirección del desmantelamiento progresivo pese a lo escaso del camino que falta por recorrer. Sirva como ejemplo la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas al que antes aludía. En medio de una situación presupuestaria insostenible, han decidido transferir 11.000 millones de euros adicionales a las comunidades e incrementar su participación en los impuestos, disminuyendo así la ya mermada capacidad fiscal de la Administración del Estado. Y por si eso fuera poco, todos sabemos que existe un acuerdo tácito para extender sobre las cuentas de las comunidades autónomas un manto de opacidad y que nadie les exija que implementen mecanismos homologados de control sobre la eficacia y la eficiencia de sus gastos. Según un estudio que acabamos de presentar, solo con que las comunidades autónomas utilizaran las mejores prácticas contrastadas entre ellas, se ahorrarían más de 26.000 millones al año en personal y gastos de funcionamiento. Más de 26.000 millones al año, solo con que todas funcionaran como las que funcionan mejor de las tres, simplemente sin entrar en el debate siguiente que les voy a plantear. O sea, el 2,6% del Producto Interior Bruto nacional. O sea, casi lo que todos los países europeos han decidido dar en ayuda para el rescate de Grecia. O sea, el doble de lo que le pedimos al Fondo Monetario Internacional, solamente con que utilizaran las buenas prácticas. Más de 26.000 millones de euros al año. Aunque los dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista se empeñen en decirnos que nada de esto tiene arreglo, que nada de esto se puede cambiar, no es cierto que estemos condenados a mantener una estructura territorial manifiestamente mejorable. Por eso insistimos en que es la hora de abordar la reforma a fondo del llamado Estado de las Autonomías. Una de las cuestiones más relevantes del desarrollo de nuestro Estado constitucional y democrático es la organización territorial, asunto que permanece sin ser definitivamente resuelto desde hace más de 2 siglos. En el título 8º de nuestra Constitución, que se ha materializado en el llamado Estado de las Autonomías, se ha dejado traslucir, después de 30 años, sus principales defectos, que se derivan básicamente de un modelo indefinido y sin límites claros. La ruptura del consenso que supuso el Estatuto catalán y el resto de estatutos llamados de segunda generación, que han iniciado una reforma constitucional por la puerta de atrás, han constatado la debilidad de este modelo de descentralización que camina hacia un Estado confederal inviable, insolidario e impuesto por la vía de los hechos a todos los españoles. Es preciso, por tanto, que este modelo territorial del Estado, llamado autonómico, de naturaleza federal, supere su provisionalidad y la indefinición mediante una reforma constitucional que configure un Estado central fuerte, con competencias exclusivas y unas comunidades autónomas con sus propias competencias y capacidad legislativa claramente definidas. Un modelo de Estado que garantice la igualdad y la libertad de todos los españoles. Para nosotros, España es algo más que la suma de 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Defendemos la unidad de la nación española, no como un valor sentimental, sino como un instrumento imprescindible para garantizar la igualdad y la libertad de todos los españoles, cualquiera que sea su lugar de origen o residencia. Eso exige, como plasmamos en nuestro manifiesto fundacional, la cohesión institucional y simbólica del Estado encargado de definir y garantizar los derechos concretos de los ciudadanos. No queremos un Estado de derecho uniforme, ni mucho menos uniformado, pero sí unitario y descentralizado. El fetichismo de la diferencia a ultranza nos parece una solemne majadería política, de la que viven unos cuantos iluminados y numerosos mangantes de la política local, y a la que, desgraciadamente, se están sumando los partidos nacionales ajenos a su propia historia o cargados de complejos y de hipotecas. Estamos por la España plural, de los ciudadanos iguales y distintos, pero no por la España simétrica de los territorios enfrentados, radicalmente contraria al principio democrático de igualdad. Nuestro partido defiende la Constitución española, sus valores y principios como elementos básicos e imprescindibles para garantizar en España la estabilidad democrática, la igualdad y el progreso. Precisamente por eso,
Y para eso sostenemos que después de 3 décadas de historia y del devenir político al que hemos asistido, el texto constitucional necesita ser revisado para que pueda seguir cumpliendo la misión de garantizar esos derechos fundamentales que no son negociables, la libertad individual y la igualdad jurídica. Por eso, Unión, Progreso y Democracia propone una reforma constitucional que defina y cierre los techos competenciales y cierre la distribución de competencias entre el Estado, las comunidades autónomas y los entes locales, reservando la competencia exclusiva e intransferible del Estado en una serie de materias claves relativas al interés general, la cohesión social, la igualdad y la libertad. Entre esas materias estarían la representación internacional, defensa, justicia, educación, sanidad, el medio ambiente, protección civil, recursos naturales, urbanismo y gestión del territorio, sin descartar otras como tributos, seguridad social y función pública. También proponemos que se eliminen ciertas disposiciones transitorias y adicionales de la Constitución, como las que afectan a Navarra, a Ceuta o a Melilla, o la relativa al reconocimiento de derechos históricos de los territorios forales, así como a la reforma del Senado para que ésta sea una Cámara genuina de representación territorial. Que dejemos de hablar de ello y que lo hagamos de una vez. Asimismo, proponemos que se sustituyan los términos regiones y nacionalidades por comunidades y ciudades autónomas, para evitarnos esto de los preámbulos y el debate de si eso deja de ser, que se llame a las cosas por su nombre. Que se elimine la especial protección de las modalidades lingüísticas, porque las lenguas no merecen protección. Los derechos que hay que proteger son los derechos de los ciudadanos. Que se plasme claramente la laicidad del Estado en el artículo 3. Que se elimine la discriminación por razón de sexo en la sucesión de la corona. Que se elimine del juramento del rey la defensa de los derechos de las comunidades autónomas, que aparece ahora en la Constitución, pues estas, como dije, no tienen derechos sino competencias que gestionar y leyes que cumplir. Proponemos la reforma urgente de la ley electoral en defensa de la igualdad consagrada y conectada en distintos artículos claves de nuestra Constitución. El 1.1, igualdad como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico. El 9.2, participación de los ciudadanos en la vida política. El 23.2, acceso a los cargos públicos. Y el 68.1, voto igual. Proponemos una reforma en la ley del informe del Consejo de Estado que analiza la idoneidad de aumentar el número de diputados de 350 a 400, rebajar la representación mínima inicial de 2 a 1 diputado y buscar una fórmula electoral más proporcional que la fórmula D'Hondt. El informe del Consejo de Estado certifica que el sistema actual produce primas que obtienen los partidos más votados y penalizaciones que sufren los menos votados, especialmente cuando estos últimos cuentan con un electorado disperso. O sea, que la ley favorece a las 2 grandes formaciones políticas del ámbito nacional y castiga al resto de partidos nacionales. Vean, si no, los números de las últimas elecciones generales. El Partido Socialista necesitó 66.801 votos para conseguir un escaño. El Partido Popular, 66.740 votos. Izquierda Unida, 484.973 votos. Unión, Progreso y Democracia, 306.079 votos. Yo creo que más claro, agua, que se suele decir. Me interesa incidir en las reflexiones del Consejo de Estado en relación con la igualdad de voto. Dice así: en principio, la igualdad del sufragio se contempló en los textos constitucionales para significar que cada elector solo tiene un voto. No obstante, la jurisprudencia alemana ha superado esa interpretación clásica de la igualdad de voto, afirmando que este principio impone tanto igual valor numérico como igual valor del resultado del sufragio. Igual valor numérico significa que el número y la fuerza del voto de cada elector deben de ser los mismos. Igual valor de resultado supone que todos los votos deben contribuir de manera semejante a la obtención de la representación. Cierro comillas. Insisto en el ejemplo. Mi vecino, el de al lado mío, de la escalera, solo vota una vez, pero como vota Partido Nacionalista Vasco, su voto vale 6 veces más que el mío. Yo no quiero que el mío valga más, pero tampoco quiero que valga menos. Luego, el principio de igualdad está claramente pervertido.
Ahora, déjenme que les haga un recordatorio en esta materia. Resulta curioso observar cómo el Partido Socialista y el Partido Popular, tan empeñados ellos en explicitar ante sus votantes cuánto les diferencia, taponan esta reforma fundamental, origen y causa de la desvertebración y desigualdad en nuestro país.